Bien, seguimos en geopolítica de este día, después del reporte, que en esta ocasión fue bastante breve, del ministro de Salud Pública, porque en esta ocasión no hubo preguntas. Es obvio que las informaciones que proporcionó el ministro fueron satisfactorias para los colegas que están a diario en la cobertura de la rueda de prensa, en la que se da a conocer la evolución de esta pandemia aquí en la República Dominicana. Un dato alentador para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte es que solo 8 casos nuevos siguen siendo mucho para una sola provincia, pero en comparación con lo que venía, con el ritmo que traía, traían esas estadísticas, pues parece que por un lado las plegarias, casi, casi los ruegos para que la gente de Macorís observara un comportamiento más acorde con la situación, con más prudencia, y también por las medidas adoptadas por las autoridades, en especial la ocupación de la ciudad por militares y policías. Es obvio que parece que están dando resultados. Por otro lado, también bajan los casos en relación con el reporte de ayer, que siempre recordamos que lo que dice el ministro se corresponde con el día anterior, o sea que lo que está reportando hoy fue lo que se recogió estadísticamente en el día de ayer y lo de hoy se revela mañana. Pero en relación con el reporte de ayer, el boletín número 12, bajaron los casos. Ayer se informó de sobre 200 nuevos casos y hoy 165 nuevos casos, según reporta el ministro. De modo que están dando resultados, parece, las medidas. Del Poder Ejecutivo, el doctor Jorge Marte, que es una autoridad, un homólogo del director de SEDIMA, de modo que está hablando de una persona con todos los conocimientos científicos que le acreditan como como una voz autorizada. El ministro no lo dijo. Y reitero que lo que da a conocer el ministro son informaciones del día anterior. El ministro no lo dijo, pero algunos compoblanos de la provincia de Pedernales, incluyendo el senador Dionis Sánchez y el colega Tony Pérez, han informado en el día de hoy que en Pedernales se ha reportado un caso. Pedernales era de las provincias que aparecían siempre con 0 casos. No tenemos la confirmación, porque eso va a depender de la información que tenga el ministerio, si ya ha sido reportado, para confirmar o para negar esa información. Pero si el caso es positivo, hay muchas preguntas que habría que formular en busca de respuestas. Una, y la provincia de Pedernales apareció hasta ayer con 0 casos, y si se confirma un caso, ¿de dónde procedió la persona que llegó contagiada a Pedernales? Porque si está contagiada, no se contagió en Pedernales. Es razón de que allí no había ningún caso. Por lo tanto, el contagio no es local. ¿Dónde se contagió? La provincia más cercana que tiene casos confirmados es Barahona. ¿Dónde está esa persona? ¿Con quiénes ha convivido esa persona?
cuáles han sido los contactos de esa persona, está en su casa, sus familiares, etcétera, etcétera. Toda esa información debe ser acopiada por las autoridades del Ministerio de Salud Pública para determinar primero la veracidad de la cuestión, y si es positivo, si la información es real, hay que indagar entonces todo esto que yo acabo de decir. Porque si hay un caso, ya ese caso está local. De modo que los contagios van a ser, estaría dentro de las posibilidades de nuevo contagio. Y entonces pasaría a Pedernales a estar en la lista de las provincias con casos ya confirmados. No se puede descuidar este aspecto porque da la casualidad de que el COVID-19 en la República Dominicana comenzó justamente por un caso. El caso del italiano que regresó de su país, se alojó en un hotel en Valladolid, La Romana, y de ahí se propagó el COVID-19 hasta el estadio en el que estamos en este momento. 57 muertos, 1.264 casos confirmados, algunos descartados y algunos recuperados. Pero comenzó por uno, de modo que si en Pedernales se ha detectado un solo caso, hay rápidamente que actuar para cortar la cadena de contagio que pueda tener el COVID-19. Creo que el senador Dionis Sánchez, que es la autoridad máxima de Pedernales, debería rápidamente movilizarse y poner en conocimiento al ministro, de modo que el ministro baje las instrucciones, baje las órdenes para que en Pedernales se actúe rápidamente y se localice a esa persona que supuestamente está infectada de COVID-19 y de ahí para allá todo lo que conlleva. Por otro lado, tenemos la situación de carácter general. Ayer el ministro de la Presidencia, que es el presidente de la comisión que maneja el tema del COVID-19, tuvo que salir en horas de la tarde desde el Palacio Nacional en una locución a negar que el gobierno tuviera la intención de aplicar el toque de queda de manera generalizada, o sea, 24 horas al día, como se había especulado. Eso lo difundió el domingo un desaprensivo. Y la gente que es muy dada a hacerle caso a todos los disparates que mandan por los grupos de WhatsApp o que cuelgan en Twitter o en Facebook, de inmediato replicaron eso, lo masificaron y se creó el pánico que anteayer y ayer dio lugar a un desbordamiento impresionante de personas comprando en los lugares de expendio, en supermercados, farmacias, bancos. Prácticamente obligaron a los bancos a cerrar rápidamente sus puertas sin atender más que una pequeña cantidad o una cantidad moderada de clientes, porque estaban desbordados con la precariedad de personal que ya tienen los bancos. El ministro dijo que el gobierno no ha contemplado hasta la fecha variar el horario
horario de el toque de queda, que es 5 de la mañana, 5 de la tarde a 6 de la mañana. Y que si fuese necesario hacer esto, sería comunicado de manera oportuna para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de hacer sus diligencias y no darle un palo acechado, digo yo, de ahora para ahorita, decir que ahora el toque de queda va a ser de 24 horas y la gente se va a sentir entonces prisionera, y ahí sí que el pánico podría tener un mayor impacto. El decreto y la declaratoria de emergencia que autorizó al Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, le da la facultad al gobierno a aplicar sanciones severas a todo aquel que ande difundiendo rumores. Entonces se ha pedido que ese individuo que dio origen a toda esta desinformación sea localizado y traducido a la acción de la justicia. Creo que no sería tan ya se aclaró. No hay por qué salir a buscar a esa persona, a menos que sea para darle un escarmiento, de decirle, mire, la próxima vez que usted haga esto, lo vamos a mandar a la cárcel sin fecha, sin plazo, porque ahora no hay plazos legales corriendo, están suspendidos todos esos plazos. Incluso el Tribunal Constitucional autorizó la suspensión de los plazos, o sea que el plazo legal de las 48 horas para que una persona detenida sea traducida a la justicia no está en vigencia, justamente por el estado de emergencia. De modo que estos desaprensivos deben saber que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República están en un suspenso moderado, pero que si el gobierno quiere, esa moderación la hace severa y puede mandar a la cárcel, reitero, a cualquier difusor de rumores que creen pánico, puede mandar a la cárcel y, como decimos popularmente, botar la llave. Que tenga mucho cuidado con estas desinformaciones que están generando pánico en la población, una población que está de por sí muy tensa, una población que está muy preocupada y que cualquier información aún no confirmada puede dar lugar a estas estampidas de ciudadanos buscando comprar cosas que a lo mejor no necesitan en ese momento, pero que, previendo situaciones más delicadas, más complicadas, van a recurrir a la compra compulsiva, afectando a la gente que acude al supermercado porque necesita, porque se le terminó el aprovisionamiento que tenía en su hogar y tiene que reponer esa mercancía y de todas maneras va a ir al supermercado. Pero aquellos que lo hacen impulsados por un rumor y por la siembra de pánico, entonces provocarían este caos que hubo entre el lunes y ayer, provocado por un sinvergüenza que no mide las consecuencias y difunde este tipo de desinformación. Hay que llamar la atención a la gente si, bueno, eso es muy difícil, porque somos muy dados a replicar todo lo que recibimos. Hay que llamar la atención a la gente que cuando reciba informaciones a través de las redes sociales, en la medida de lo posible, no sea un
multiplicador de esas informaciones no confirmadas, porque usted está contribuyendo a afectar a su propio entorno. Primero afecta a su entorno, afecta a su comunidad y termina afectando a todo el país, que fue lo que pasó con este irresponsable que difundió el supuesto plan de ampliar el toque de queda por 24 horas, que reitero, ayer tuvo el ministro de la presidencia que salir a negar esa desinformación, no esta información, sino esta desinformación que, reitero, la gente le hizo caso porque quizá por la misma situación no nos percatamos de que primero hay que confirmar y luego difundir o luego hacerle caso a esos rumores totalmente infundados. Bueno, dice el ministro también que una señora canadiense de 70 y tantos años que estaba hospitalizada, está aún hospitalizada en el hospital Ramón de la base aérea de San Isidro, ha estado dando negativo a las diferentes pruebas a que ha sido sometida. Creo que esta fue la segunda persona que contrajo el coronavirus en el país después del italiano, que hay que decir que el ciudadano italiano ha sido sometido a varias pruebas y en todas sigue dando positivo. No sabemos qué estará pasando con el organismo del italiano, pero el hombre está bien, todo su funcionamiento orgánico está bien, pero sigue dando positivo. De modo que las personas sanas que entren en contacto con el italiano, de seguro, o lo más probable, que terminen siendo contagiadas por este ciudadano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el italiano? ¿Lo vamos a encerrar en un lugar aislado, una solitaria, hasta que dé negativo? Se va a mantener en el hospital por tiempo indefinido hasta que dé negativo, y si su cuerpo se mantiene saludable, pero con la presencia del virus, entonces, ¿qué se va a hacer con el italiano? ¿Lo vamos a mandar a Italia? No. Italia, suficiente problema tiene Italia. No es verdad que va a recibir a ese, aunque sea sus ciudadanos. No, espérese. Regrese a Italia cuando usted ya esté totalmente sano. Es un caso complejo. Es un caso complejo. Porque no lo van a tener en el hospital por los siglos de los siglos. No podemos tirarlo a la calle. ¿Y entonces qué vamos a hacer con el italiano? Los tratamientos no le revierten la presencia del coronavirus. ¿Y entonces? Eso es como para pensarlo bien, y las autoridades tendrán la respuesta a esto. Porque la verdad que el hombre se puede convertir en un portador, primero un portador sano, entre comillas, pero sobre todo en un propagador de la enfermedad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con el italiano? Dejamos eso ahí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el italiano? Bueno, a partir de hoy, que también lo dijo ayer el ministro de la presidencia, a partir de hoy se va a comenzar a aplicar la prueba de unos kits
de prueba rápida que ya recibió la República Dominicana y van a comenzar a ser aplicadas en determinadas zonas. Vamos a esperar entonces que todo esto tenga un resultado saludable. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar del conflicto que hay con, en el caso específico del PRM y el gobierno, que el PRM quiere aportar unos kits de prueba rápida y entonces el gobierno le ha prohibido, que tiene que hacerlo a través de los mecanismos institucionales y el Partido Revolucionario Moderno ha protestado por esta decisión que tiene algún sentido en el caso del Estado, que busca concentrar estas soluciones, pero siempre hay un pero. Vamos a la pausa y venimos ahora con ese tema. Este día vamos a continuar con los temas. Antes de la pausa dije que iba a hablar un poquito de la situación que denunció el Partido Revolucionario Moderno. Y también más adelante voy a presentar un reporte de la situación de Nueva York con nuestro colega Ramón Mercedes, que vive allá y está pendiente siempre de las informaciones. Pues el gobierno ha decidido que todas las donaciones, toda la colaboración que quieran prestar ciudadanos particulares, instituciones, sean canalizadas a través de las instituciones del Estado. Vale decir, Presidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, básicamente eso con la intención de manejar, de controlar estas muestras de buena voluntad. Y eso implica también que las donaciones, las pruebas rápidas que había anunciado el PRM iba a traer al país para contribuir a la detección del COVID-19, eso implica que tendrá entonces que ponerla a disposición del gobierno para que sea salud pública u otra institución que la maneje. El PRM protesta, dice que eso tiene una intención política, que es una forma de que no se visibilice la acción de ese partido en beneficio de los dominicanos. Y se queja con toda razón de que eso se hace mientras el señor Gonzalo Castillo anda por todo el país haciendo esta labor altruista y no es ministro, es un político igual que todos los demás, es un político, un candidato igual que Leonel Fernández, que Luis Abinader, que Guillermo Moreno, que Ismael Reyes Cruz, que Porfirio López Nieto, que ¿cuál es el otro? Juan Cohen. Esos son los candidatos. Y entonces está haciendo un aprovechamiento político de una situación que a los demás está vedada. Entonces, lo que dice el PRM tiene mucha base.
¿Por qué tiene que Gonzalo Castillo que andar distribuyendo ayudas, colaboraciones en beneficio de los dominicanos? Que está bien. Mientras a los otros se les prohíbe. El partido Fuerza del Pueblo, que encabeza el presidente Leonel Fernández, también tenía la intención de canalizar unas ayudas, y justamente el día que Leonel Fernández lo anuncia, viene y se produce la decisión. Una coincidencia, vamos a decir, una coincidencia que se anunciara esto después de que el doctor Fernández dijera la disposición a la colaboración. Pero ya el PRM tenía anunciado hace bastantes días que estaba gestionando esas pruebas para la detección del coronavirus. Creo que estos son aspectos que las autoridades políticas del gobierno tienen que manejar, porque la discriminación se percibe a legua. El privilegio en beneficio de un candidato se percibe a legua en perjuicio de los demás. Porque justamente ayer se difundieron en las redes sociales imágenes de varios camiones rotulados con un ploteo de la campaña de Gonzalo Castillo, foto suya, su lema de campaña, etcétera, en camiones distribuyendo agua. Y da casualidad que esos camiones, al menos 2 de ellos, tenían en las puertas las fichas del Ministerio de Obras Públicas, el cual parece que, a pesar de haber salido Gonzalo ¿no fue que lo quitaron? En agosto, sí, él renunció en junio, pero se mantuvo en la nómina y dando órdenes hasta agosto. Al parecer que el señor Gonzalo Castillo sigue dando órdenes en el Ministerio de Obras Públicas, y que por esa razón estos camioncitos tanques o preparados con tanques para distribuir agua, estos camiones son aportados por Obras Públicas, porque al frente del ministerio, de manera ex oficio, sigue Gonzalo Castillo. Entonces, una cosa tiene que quedar clara: un proceso electoral debe fundamentarse y cimentarse en la equidad, en la igualdad, y no en el privilegio. Que un candidato, por el hecho de que sea el candidato del gobierno, esté en un aprovechamiento sistemático de facilidades y ventajas que proporciona justamente el gobierno en detrimento de los demás. De modo que entendemos que el PRM tiene toda la razón, y que ya, para no polemizar más, deberían buscar la vía de cómo canalizar esas ayudas, de modo que se entienda que la está haciendo el PRM, porque ni tonto que fueran en ese partido para traer esas ayudas, y sencillamente entregárselas al gobierno para que el gobierno las distribuya como parte de sus acciones, porque estamos en una campaña electoral para unos comicios que todavía
ciertamente están bastante nebulosos, no se sabe lo que vaya a ocurrir, pero que el PRM quiere que su acción, su desprendimiento, entre comillas, se visibilice, lo mismo que lo que haga también la Fuerza del Pueblo o cualquier otro candidato o cualquier otra fuerza política que quiera contribuir con aliviar la pesada carga que está soportando el pueblo dominicano con esta crisis sanitaria que nos obliga a estar dentro de nuestros hogares para evitar ser parte de las estadísticas de contagio o aún peor, la otra estadística que es la más trágica. Así que quería hacer este comentario porque el aprovechamiento de situaciones trágicas, el aprovechamiento de una desgracia como la que está viviendo el mundo y particularmente nuestro país, no tiene nada de humano. Un supuesto desprendimiento pasando factura política no es ningún desprendimiento, es sencillamente parte de una campaña electoral que en este caso le proporciona ventajas significativas en términos de publicidad. No sabemos si en términos de votos al final pueda dar los réditos que procura el candidato del gobierno, pero por lo menos en publicidad y en visibilidad le está dando ventaja frente a los demás aspirantes. Bueno, el colega Ramón no ha llamado todavía. Quiero llamar la atención sobre lo que han estado diciendo algunos entendidos en la materia. El gobierno, de una manera muy atinada, a propósito de la desgracia que estamos inmersos, por boca del presidente de la República, anunció que iba a haber unas asistencias para las personas que producto de la parálisis económica, la parálisis empresarial, iban a quedar cesantes temporalmente porque sus empresas están paralizadas, sus negocios, los negocios donde trabajaban no están funcionando. Pero entonces, eso se anunció y hace justamente una semana, fue un miércoles que el presidente habló, el miércoles pasado, y hay muchas dificultades para que las empresas accedan a este mecanismo de cómo tener la asistencia para los empleados, los trabajadores, que puedan comenzar a recibir lo que el gobierno acordó y también la parte que corresponde a las empresas. El auxilio es por 2 meses, o sea, hoy estamos a 1 del mes de abril, o sea que debe comenzar teóricamente a partir de hoy hasta el 1 de mayo, 30 de mayo, pues son 2 meses, la asistencia del Estado, y no sabemos cuál es el mecanismo para que se pueda implementar esto. No sabemos si hay alguna ventanilla que el gobierno haya habilitado para que atienda
estas solicitudes, no sabemos nada de eso. Sería importante que tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pusieran en conocimiento de todos los interesados, en este caso son todos los dominicanos, y de alguna manera, ya sean empresarios o sean trabajadores, que están siendo impactados por la situación, para que se tuviera conocimiento pleno de lo que de cómo se va a implementar este asunto. Porque de lo contrario, las buenas intenciones quedarían solo en eso, en buenas intenciones, sin poderse implementar. Y mientras eso ocurre, quienes han sido despedidos temporalmente, puestos en suspenso sus contratos de trabajo, están en incertidumbre de si cuando les corresponda recibir el ingreso, lo van a recibir o no. Se sabe que esta desgracia nos tocó sin que estuviera previsto, sin que nadie estuviera preparado para responder rápidamente a este inmenso percance. Pero bueno, ahí están los medios, la tecnología y los recursos humanos permiten rápidamente la implementación de vías de cómo darle salida a estos asuntos, que son, en el caso de miles de trabajadores y empleados, son vitales, porque significan su medio de vida, su sustento, las cuentas siguen corriendo, los bancos se han acogido, o más bien han dispuesto una gracia que todo aquel los deudores de los bancos que tienen compromisos con bancos pueden acoger, pero aquellos que no se acojan, las cuentas siguen corriendo, mientras el ingreso está suspendido. ¿Cómo hacen frente entonces a estas obligaciones? Ese es un tema que hay que manejarlo de manera rápida, para que la desgracia del coronavirus y todo lo que eso significa no siga golpeando ya de manera económica a los dominicanos que no tienen cómo solventar sus necesidades. Había dicho que íbamos a presentar un reportito rápido con Ramón Mercedes desde Nueva York. Ya lo tenemos en la línea. De modo que, Ramón, buen día, ¿cómo está? Sí, buen día, Nelson y Alonso. Dale, no te preocupes. Sí, un hombre armado en el Bronx, luego que se negara a soltar un cuchillo de una 18 pulgadas, y cuando le avanzó y le mató a los policías, ahí mismo le entraron a balazos. Se le conoce el nombre de la víctima, pero en esa área donde sucedió el Chester y Quiriguá, en el sector de Parque, se tienen muchos dominicanos, pero se desconoce la identidad de la víctima. Otra información: un incendio ocurrió la noche de martes en el 160 de Gran Coco con la avenida Ramón frente al hospital Brown Lébano, que dejó 4 personas heridas y decenas de graves. En este edificio viven muchas familias dominicanas, ciudadanas de Vega. Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades. Acudieron más de 30 camiones
camino de bomberos y en 2 horas y algo pudieron lograr controlar el siniestro. Se desconoce las causas del hecho. Asimismo, hasta la mañana de este miércoles, la ciudad de Nueva York tenía 44.915 casos de contagios de coronavirus y 1.139 reportados. Un aumento de casi 4 docenas de muertes durante la noche de este martes. En el área estatal, Nueva Jersey, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, hay más de 100.000 casos de contagio. Y Nueva York ha sido la mortal enfermedad en todos Estados Unidos. Y el condado de Queen, de la ciudad neoyorquina. Asimismo, dominicanos en estos estados se están mostrando alarmados por la presencia de ese alto por el presidente Donald Trump, que las próximas 2 semanas podrían producirse procesos en los Estados Unidos entre 100 y 240.000 muertes por los efectos del coronavirus. Si es que se cumplen las restricciones actuales como el distanciamiento social, permanecer en las calles, de no cumplirse con ese protocolo, los fallecimientos podrían situarse entre 1,5 millones y 2 millones de muertes. Vamos a pasar 2 semanas muy dolorosas, difíciles, dijo el presidente de la Casa Blanca. Los dominicanos mostraron su preocupación en este reportero vía telefónica de los estados locales. Es cuanto, cualquier pregunta, Nelson, vamos arriba. Bueno, Ramón, vimos que estaban habilitando unos vagones donde estaban introduciendo las personas fallecidas. Hay un desbordamiento visible de cómo disponer de esos cadáveres, algo desgarrador, porque supone que los dolientes, los deudos de esas personas, no pueden ni siquiera velarlos y darles cristiana sepultura. Sí, Nelson, eso es un asunto muy desgarrador y lamentable. Y no solamente vagones, en trailers, en furgones, están metiendo los cadáveres. Lo grande del caso es que no se lo enseñan a los familiares. Y lo que van ellos lo están cremando. Y por la identidad, entonces le van a entregar la ceniza a los deudos. Eso es lo lamentable del caso. Y a partir de esta semana, grandes fallecimientos, principalmente en esta ciudad de Nueva York. Por eso han instalado carpas en diferentes frente a los hospitales, en el mismo Central Park, en el centro de convenciones Jacob Center, que coge decenas de miles de personas. Ahí han instalado también un centro para los enfermos y los fallecidos. Es decir, que no se sabe a dónde va a llegar esta enfermedad. Y esta semana más quisiera que se van a presentar según las autoridades. Bueno, terrible, Ramón. Así es. Cuídate. Tenemos 15 días que no bajamos de aquí del hogar. No, quédate 15 más. Tranquilo. Bien, okay. Mañana, Ramón, para que nos prepare un reportito más detallado, ya con más tiempo. Sí, cómo no. Muy bien. Okay. Gracias, Ramón. Gracias. Bueno, esto es sencillamente desgarrador lo que está ocurriendo, particularmente en Nueva York. Y tiene que ver, hay que decirlo, lamentablemente, tiene que ver por la tosudez, la intransigencia del presidente Donald Trump. En un principio él dijo como ha dicho, del calentamiento global. No, eso es un invento. No estaba documentado, cuando está totalmente documentado por científicos. Después dijo sobre el COVID, el virus chino, y repitió 20 veces el virus chino, hasta que China le protestó. Entonces cambió de opinión. Dijo, bueno, eso es un virus que tiene algunos efectos, pero aquí no va a haber problema. Estados Unidos está preparado. No estaba preparado nada. Se negó rotundamente a declarar la emergencia hasta que Nueva York
ha puesto prácticamente inmanejable. Algo lamentable para una ciudad como Nueva York, donde tenemos a miles de dominicanos. De hecho, es la segunda ciudad fuera de la capital en términos de población, donde viven 450.000, 500.000 dominicanos en la urbe neoyorquina, de modo que tiene más gente que Santiago. Y están sufriendo, igual que todos los demás que viven en Nueva York, 8 millones y medio, 9 millones de personas que viven solo en la ciudad de Nueva York. El estado tiene 18 millones, pero la Gran Manzana, con sus condados, alberga unos 9 millones de personas, sufriendo el embate de COVID-19 por la imprevisión, la arrogancia y la autosuficiencia del presidente Trump, que ahora ya parece que lo han convencido de que tiene que declarar el estado de emergencia. Y él cuidando la parte económica para decir que Estados Unidos, y vanagloriarse de que mientras todos los demás países su economía sufre, Estados Unidos tiene una economía fuerte, robusta, y que no va a sufrir. Bueno, está sufriendo, lamentablemente, con efectos devastadores en términos de salud. Tanto así que el principal infectólogo de los Estados Unidos, que es asesor justamente del presidente Trump, ha dicho que si no se toman las medidas radicales y urgentes, en cuestión de meses Estados Unidos tendría entre 180.000 y 200.000 muertos por el COVID-19. Sería una catástrofe inconmensurable la que sobrevendría a los Estados Unidos. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana estaremos de nuevo en otra entrega de Geopolítica. Continúen con la programación regular de EN Televisión.